Voy a empezar el primero de estos vídeos de los que les he hablado sobre el documento del Gaveshelt, sobre el acceso vascular y el paciente COVID. Antes que nada me gustaría aclarar que, bueno, como ya sabéis, yo hoy día me ocupo de la inserción de PICPORT en mi hospital y, bueno, desde que ha empezado la pandemia me he ofrecido a echar una mano a nivel de planta, con lo cual quiero decir que la explicación de este documento es, como bien se dice en el documento mismo, una experiencia de los compañeros italianos, que simplemente vamos a desgranar para entender en el detalle. Ya sabemos que en Italia y muy especial en Roma, que es donde trabaja el doctor Pitiruti, que es el que ha emprendido la redacción de este documento junto con otros colaboradores, es una situación muy peculiar y tienen a la mano pues mucha tecnología, mucho conocimiento de muchos años previos, y lo que nos proponen con este documento es la estrategia que ellos han estado siguiendo para poder desde el principio salvaguardar el capital venoso de los pacientes con COVID-19. Así que vamos a ello. He hecho una pequeña presentación de PowerPoint, me tenéis que disculpar porque no cuento ahora mismo con los medios tecnológicos que suelo tener cuando hacemos vídeos, webinar, que es todo mucho más profesional. Ya les digo que hoy es mi día libre y estoy haciéndolo pues como buenamente puedo, pero bueno, seguramente que lo saben apreciar. En esta pequeña presentación pues lo que he hecho ha sido un resumen de los puntos principales. El primer punto en el que se centra el documento es la elección del acceso venoso periférico en los pacientes con COVID-19. Ya sabemos que el acceso venoso periférico puede ser o bien un catéter periférico normal, un catéter periférico corto, podemos tener un mini midline, que sería una cánula periférica larga de entre 6-15 centímetros, algo así, y también podemos tener como acceso periférico el midline, ¿vale? Que ya son catéteres más largos, que miden más de 15 centímetros hasta 25 centímetros y que, bueno, cada uno tiene características diferentes y pueden usarse de manera diferente en el paciente con COVID-19. Siempre tenemos que tener presente que el acceso venoso periférico se puede utilizar para tratamientos que no sean irritantes ni vesicantes, que no superen una osmolaridad de 600 o 800 miliomoles litros en función de las guías que vayamos a consultar, y que van a permanecer, la punta de estos accesos periféricos va a permanecer en el distrito periférico, nunca van a llegar a distrito central. Vamos a ver un poco qué nos cuentan los compañeros desde Roma a la hora de poder utilizar el catéter periférico, el acceso periférico, mejor dicho, en los pacientes COVID-19. En primer lugar, algo muy importante es que nos dicen que este tipo de acceso venoso puede ser una opción en los pacientes COVID no críticos, es decir, en los pacientes en los que van a permanecer en el hospital un tiempo porque son una sospecha de COVID y van a hacer ciertos exámenes y ciertas pruebas hasta que se descarte que son COVID positivos o se confirme que tienen COVID. Y por otro lado también va a ser un acceso que podemos utilizar en los pacientes que se van a quedar internados o ingresados, pero no en estadio crítico, con lo cual aquí estamos hablando de un contexto que no tiene que ver con los cuidados intensivos. El catéter periférico de menos de 6 centímetros, la cánula clásica que conocemos todos, el catéter corto, se puede utilizar en un contexto limitado. Les cuento, por ejemplo, yo en mi hospital utilizamos acceso periférico en pacientes que están ingresados, pero la mayoría son pacientes DIVA, son pacientes muy ancianos, son pacientes que o han estado vomitando o tienen diarrea, con lo cual están bastante deshidratados. El problema es que a estos pacientes el acceso periférico corto le dura poco y reciben multipunciones. Una opción podría ser el catéter periférico largo, el mini midline, que es así, ¿vale? Aunque hay diferentes, solamente este vídeo no trata de hacer publicidad de marcas comerciales, solamente les estoy enseñando ejemplos. Esto sería un mini midline que lo podemos colocar en las venas del antebrazo, en venas superficiales o ya en venas más profundas del brazo, para lo que nos haría falta la ecografía. ¿Qué ventaja tienen? Pues que los mini midline, ya hemos hablado de ello en otro webinar, son catéteres rápidos de colocar, son catéteres muy simples de colocar porque normalmente se trata de una técnica Seldinger común.
pueden estar muy bien indicados en un momento inicial del paciente cuando llega a la sala de urgencia y ese paciente va a pasar luego a la planta, lo podemos ir manejando con un catéter mini midline. ¿Qué ocurre? Que el catéter mini midline tiene un tiempo limitado, nos va a durar un poco más de una semana. En ese caso tendríamos que buscar, en caso de que el paciente se quede más tiempo, deberíamos buscar una alternativa de mayor duración. Por otro lado, al ser un catéter periférico, también puede sufrir algunas complicaciones como pueden ser la salida accidental o la extravasación, sobre todo también si por error estamos utilizando medicaciones muy vesicantes o muy irritantes y con eso se daña el endotelio venoso y se produce una extravasación del fármaco. Por otro lado, algo que hemos visto en los pacientes COVID, también en la realidad española, es que precisan de examen de sangre, de pruebas de laboratorio de manera muy frecuente. Por un lado, de examen de gas, por lo cual tienen que hacer una extracción de arteria, pero prácticamente a diario necesitan también examen de la sangre, perdón, con lo cual sería ideal poder contar con un catéter que nos permita hacer esas extracciones sin tener que estar multipuncionando a los pacientes a diario para extracciones sanguíneas. En este caso, ya sabemos que la cánula periférica corta no es el catéter ideal para poder hacer extracciones. El mini midline nos puede servir hasta un cierto punto, pero de igual manera llegará un momento en que ya no consigamos hacer una extracción de sangre a través de él, con lo cual tendremos que pensar para aquellos pacientes que van a recibir un tratamiento, sí, periférico, pero por una duración más prolongada del tiempo, unas 2-3 semanas, que es lo que se está viendo que hay muchos ingresos que se están que se llevan a cabo en ese arco de tiempo y tenemos que buscar una mejor opción para ese acceso, con lo cual subimos un escalón más en el algoritmo de elección y pasamos al catéter midline, que sería la siguiente opción. Seguimos hablando de pacientes que van a estar en planta, que no están intubados, pacientes que no son críticos y que podemos manejar con midline. Normalmente son pacientes que van a tener también mucha medicación oral, con lo cual el midline nos va a servir para poner, pues, por ejemplo, en nuestro hospital el tratamiento intravenoso que ponemos más a menudo son corticoides, ponemos también acetilcisteína muy a menudo y algún antibiótico que puede ser tolerado por la vía periférica, con lo cual un midline es más que suficiente. También el midline puede servirnos para las extracciones de sangre, pero ojo, en el documento se hace referencia a la extracción de sangre a través del midline siempre que sea un midline de alto flujo o power injectable y sobre todo, este es el punto más importante, que la punta del midline quede en la vena axilar. Esto es que aunque yo coloque el midline a nivel del brazo, en una vena profunda, la punta debe superar la parte axilar, la parte del hueco axilar y tiene que quedar posicionada en parte la punta en vena axilar o vena subclavia. Hay algunos trabajos que se están haciendo en Italia donde se empieza a ver que la posición de la punta del midline de manera media clavicular, por eso también muchas veces se llama midclavicular, la punta en esta posición nos va a permitir tener un mayor flujo y hacer extracciones de manera más frecuente con éxito. Muchas veces hemos hablado de que el midline no es el catéter ideal para hacer extracciones, pero esa tendencia está cambiando cuando hablamos de un midline cuya punta queda en línea media clavicular, ¿vale? Si nos quedamos un poco más alejados de la línea axilar o incluso si nos quedamos en el paquete todavía braquial, ahí sí que vamos a tener dificultad para hacer extracciones de sangre. En esto me encantaría que me echase una mano nuestra compañera del País Vasco, Victoria Armentero Yeguas, que es toda una experta en el tema de los de los midline de línea media clavicular. Tienen una experiencia de años y ellas lo utilizan también con esta finalidad.
Otra ventaja que nos puede dar el midline, ya hemos dicho que nos va a permitir infusión de alto flujo, nos va a permitir hacer extracciones siempre y cuando la punta esté en línea media clavicular y además van a tener una duración mayor. Ya sabemos que el midline puede durar semanas, incluso meses, en este caso probablemente meses no lo vaya a mantener el paciente porque esperamos que se vaya de vuelta a su casa antes, pero en cualquier caso si fuese necesario se podría mantener meses. Otra cosa que nos dicen en el documento, como decía, que es muy importante, es que si ese paciente por cualquier motivo empeora y necesita una vía central, podemos hacer una sustitución sobre guía del midline y colocar un PIC. Eso evita que tengamos que hacer otra punción y que tengamos que hacer la inserción del catéter central desde cero, desde el principio, porque ya tenemos una vena canalizada con el midline, con lo cual es otro punto que se tiene que tener en cuenta. Algo muy curioso que a mí me ha llamado mucho la atención ha sido esta recomendación que hacen en el documento sobre la ventilación no invasiva y el acceso venoso periférico. En el hospital donde yo trabajo, cuando utilizamos ventilación no invasiva, utilizamos la CPAP, suelen ser la que ven en la imagen con la mascarilla, suele ser una CPAP facial que envuelve la zona oral y la zona nasal. Entonces, nunca había caído en que podía ser un problema para otras realidades en las que estas CPAP no están disponibles, el uso de la CPAP con casco, como pueden ver en la imagen de la diapositiva. Estos cascos yo no los he visto nunca, pero estuve hablando con el doctor Pitiruti y me explicó que en su hospital tienen muy pocas CPAP, entonces lo que usan mayormente son las CPAP de casco que vienen ajustadas en la zona axilar del paciente. Entonces, al hacer esa presión en la vena axilar, aparte de que puede ser muy incómodo para el paciente, pues también puede dar problemas de edema en los miembros superiores, de parestesia y, aunque no hay bibliografía todavía que lo confirme, puede ser que se relacione con un riesgo de trombosis. Si consideramos que la mayor parte del retorno venoso se hace a través de las venas que van por el interior del músculo bíceps, es decir, por la braquial, la cefálica y la axilar, es lógico pensar que al hacer una compresión de esa zona que tiene un retorno venoso de tanto flujo, pues podemos aumentar el riesgo de trombosis. Así que esta es una recomendación a tener en cuenta. Durante todo el documento se habla de la anticoagulación del paciente COVID-19 porque ya se ha visto que estos pacientes pues tienen un factor aumentado para desarrollar problemas de trombo, de trombosis venosa profunda, con que una opción a valorar sería también hacer para estos pacientes, si no existe otra opción, una anticoagulación preventiva. Otra idea que nos dan para solucionarlo en el documento es si tenemos estas CPAP que son de casco, en vez de engancharlas a la parte axilar del paciente, se podrían enganchar de manera lateral, por ejemplo, a la cama. Yo repito, no las he visto nunca porque en mi hospital tenemos de cara, tenemos faciales, pero me encantaría que en los comentarios me dejasen alguna imagen, si tienen algún comentario de si en su realidad hospitalaria utilizan este tipo de CPAP y si han visto este efecto de aumento de trombosis. Esta sería la primera parte del documento. Paramos aquí, espero que me comenten todas las cosas que quieran y seguimos adelante. Gracias.